programa de prevención que por vez primera vamos a tener la oportunidad de disfrutar de él también en Canarias. En todas las comunidades de España lo tendremos, pero también, afortunadamente y de una forma algo precipitada, como ha sido en todo el país, también en Canarias. Esto está en boca de todos, ¿no? A ustedes no les va a sonar nuevo, es probable que mucha de la información que yo les vaya a dar ahora ya la conozcan, pero bueno, conviene hacer un repaso y después si podemos intentar entre todos resolver dudas o elevarlas a quien pueda resolverlas, pues genial, ¿no? Bueno, todos me conocen, supongo que la mayoría me conocen, soy Javier Montedeoca, soy pediatra del Centro de Salud UNRTM, soy vicepresidente de CEPEXPAL y también miembro del grupo técnico en vacunas de Canarias. Todo esto no lo digo para darme el pisto, sino para decirles que pues he tenido la oportunidad junto a compañeros y compañeras de participar por fin, en, además de verdad, de la mano de salud pública, en la elaboración de materiales y protocolos de una estrategia de inmunización como esta, ¿no? Yo creo que esto también hay que recalcarlo porque por vez primera la sociedad científica hemos tenido la oportunidad de participar, de opinar y de aportar a un documento oficial. Y esto pues estamos de enhorabuena porque es lo que siempre hemos pedido los pediatras y enfermeras dedicadas a la pediatría, ¿no? Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con esta sesión, es lo primero que quiero comentar, ¿vale? No recibo ningún tipo de pago por parte de la industria. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión. Ay, perdón. No hace falta que yo les diga y que les defina lo que es la bronquiolitis. Todos los que están escuchándome seguro que la han sufrido durante años y cada estación. Allá donde ustedes trabajen, si trabajan con lactantes, pues habrán sufrido desde principalmente aquí noviembre a febrero picos de incidencia de esta enfermedad. La bronquiolitis, como ustedes saben, tiene una definición un poco vaga donde entran muchos tipos de niños, ¿no? Y quizás por eso la dificultad de realizar ensayos terapéuticos que encuentren una terapia apropiada para esta enfermedad, porque en su definición es simplemente el primer episodio agudo infeccioso, ¿no? De origen viral que afecta a las vías respiratorias inferiores en los lactantes menores de 2 años, ¿no? Y ahí, claro, pues habrá otros factores, otros marcadores que probablemente influyan en la respuesta a cada niño a diferentes terapias, ¿no? Como ustedes saben, el VRS es el principal causante de esta infección, de la bronquiolitis, hasta en el 80% de los casos, y lo que va a producir es un daño en las vías aéreas más finas de los lactantes, y recién nacidos y lactantes, que condiciona la aparición de edema y un estado inflamatorio muy importante a nivel de la mucosa y el epitelio ciliar, con una activación de los linfocitos fundamentalmente de la respuesta TH2, ¿no? Esto condiciona a un daño celular importante. Ya saben que el virus va a promover la fusión de membranas de las células a las que va atacando y va utilizando su maquinaria para replicarse, ¿no? Y para producir nuevos viriones, y como consecuencia de esto se forman los grandes sincitios, que son esas masas de células fusionadas, polinucleadas, y que condiciona el nombre de la enfermedad del virus, perdón, virus respiratorio sincitial, ¿no? Esto ocasiona edema en la mucosa y gran cantidad de detritus, aparte de todo lo que se genera por la respuesta inflamatoria, y al final tenemos una obliteración de las vías respiratorias más finas que, dependiendo de la afectación y el momento, pues puede condicionar que queden alveolos aireados sin poder salir el aire de su interior, perdón, y otras zonas donde va a haber colapso pulmonar, como se puede ver en esta radiografía, con zonas de atelectasia tan características de la enfermedad. Bueno, como ustedes saben, la bronquiolitis se va a caracterizar por un cuadro catarral inicial, absolutamente indistinguible de cualquier otro proceso catarral, y que tras 3 o 4 días de evolución, perdón, van a aparecer las manifestaciones de afectación de la vía respiratoria inferior, ¿no? Fundamentalmente las sibilancias, la tos, la taquipnea, y que en los casos más graves pues condiciona cierto grado de hipoxemia según la afectación pulmonar y de intercambio gaseoso, y en algunos pacientes concretos, especialmente aquellos de menor edad, la posibilidad de aparición de apnea.
Y aparte de la sintomatología respiratoria, pues en la bronquiolitis existe o aparece también sintomatología que es común al resto de las infecciones virales, como ustedes saben, ¿no? Puede aparecer fiebre, dificultad para el descanso, dificultad para la alimentación o para la hidratación, irritabilidad y estas manifestaciones que suelen acompañar a cualquier cuadro viral. Un dato muy importante y que ustedes saben igual que yo, es que a priori no podemos diferenciar o detectar aquel lactante o aquel recién nacido que se va a complicar. No hay ningún marcador que nos defina o que nos permita predecir una evolución grave de la enfermedad. Como ustedes saben, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque desde luego pueden ser de utilidad los test de diagnóstico rápido o las técnicas de biología molecular como la PCR para el diagnóstico etiológico, ¿no? Pero no son de utilidad ni la radiografía de tórax, habitualmente en la inmensa mayoría de los casos, ni la realización de otras pruebas como analíticas o pruebas de otro tipo. Y en cuanto al tratamiento, como ustedes saben, y esta es una de las razones fundamentales por las que llevamos mucho tiempo esperando algún tipo de prevención para esta enfermedad, es que no tenemos armas terapéuticas que sean eficaces para tratar la bronquiolitis, ¿no? Nuestra actuación en este tipo de cuadros no va mucho más allá de la liberación de la vía aérea a través de lavado de fosas nasales o de aspiración suave, aportar oxígeno cuando es necesario y garantizar una hidratación adecuada del lactante y su alimentación, ¿no? Aparte de proporcionar analgesia y confort con paracetamol si fuera necesario. Ya está, no tenemos otra medida terapéutica para atajar la bronquiolitis por VRS. Y de hecho, todas las que se han probado a gran escala en ensayos multicéntricos a nivel internacional no han dado ningún tipo de resultado, ¿no? Y ahí tenemos muchos como los beta 2 adrenérgicos, salbutamol, los corticoides, la adrenalina nebulizada, el suero hipertónico nebulizado, el Heliox, por supuesto los mucolíticos, los anticatarrales, evidentemente los antibióticos, los antileucotrienos. Ninguno de estos intentos terapéuticos ha funcionado para cambiar el curso o disminuir el porcentaje de hospitalizaciones en bronquiolitis, ¿no? Como tú lo sabes, como ustedes saben. Por otra parte, VRS no va a afectar solo a los pequeños lactantes. Es verdad que su afectación va a ser potencialmente más grave en los extremos de la vida, ¿no? Y en los recién nacidos y pequeños lactantes, igual que en las personas mayores de 65 años, es donde vamos a tener la probabilidad de afectación más importante o más grave, ¿no? Pero no es la única. En todas las etapas de la vida va a haber posibilidad de infectarse por el VRS. Y las manifestaciones clínicas, pues evidentemente van a depender de la edad y de los condicionantes, otros condicionantes que dependen del propio hospedador, ¿no? Pues desde cuadros catarrales sin más hasta exacerbaciones de asma, ¿no? O exacerbaciones de EPOC si llegamos a la edad adulta o ya nos metemos cercanos pues a los que a mayores de 60 o 65 años, ¿no? Y lo que sí es importante es que a nivel global VRS sigue siendo una causa muy importante de morbimortalidad en el mundo, ¿no? Afortunadamente en nuestro país no tanta mortalidad, pero como veremos sí mucha morbilidad. Y estos son datos extraídos del último informe o de los últimos informes publicados por Civira, este sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas. Y hay un dato que quería recalcar y es que la letalidad en hasta el 7% de las hospitalizaciones en mayores de 45 años por VRS puede ser, puede llegar a ser del 7%, ¿no? O sea, de los mayores de 45 años que ingresan por VRS, cumplen criterios de ingreso por esta infección, pues hasta un 7% de ellos muere. Y esto quiere decir que la mayor parte de las muertes en nuestro país la vamos a encontrar en la población adulta, adulta mayor, ¿no? Y esto es un dato muy relevante porque el contagio a otros miembros de la familia va a tener también una repercusión importante en el estado de salud, ¿no? Si vamos a cifras españolas, este es un estudio un poco antiguo que ha sido una estimación, ¿no? De la carga de enfermedad en España. Bueno, vemos que en España el 60% de los menores de un año se infectan por el VRS en su primer año de vida y hasta el 100% lo harán en los primeros 2 años. Es una enfermedad extraordinariamente frecuente, como ustedes saben, con un impacto importante en las visitas a urgencias hospitalarias y en ingresos, ¿no? Pero si vamos a estudios un poco mejor realizados y ya algo más recientes, donde van a estudiar el impacto en la hospitalización. Vemos que en esta serie que se estudió de forma retrospectiva de 15 años,
el impacto de infección por VRS en menores de 5 años, pues los investigadores encontraban que había una incidencia de hospitalización en menores de 2 años de hasta 24 por 1000 habitantes de esa cohorte de edad, menores de 2 años, ¿no? Esto es similar a otras cifras europeas y encontraron pues unas cifras de fallecimientos anuales en menores de 5 años de 30 fallecimientos al año, que no es nada desdeñable en un país como el nuestro, ¿no? En otro estudio todavía más reciente, que evaluaba el impacto de la enfermedad por VRS y por otros diagnósticos que probablemente sean producidos también por VRS, pero que no tenían confirmación microbiológica, como bronquiolitis de diagnóstico, ¿no? Los autores aquí en este estudio incluían criterios de definición diferentes y así iban estudiando el impacto según lo restrictivos o no que fueran los criterios de inclusión, ¿no? Está hecho en una etapa prepandémica siempre, ya saben que la pandemia distorsionó un poco la epidemiología del VRC, pues lo comentaremos, pues encontraban una incidencia de hospitalización en menores de un año de 55 por 1000, ¿no? Y esto durante el invierno es la principal causa de infección, de ingreso en esta rango de edad, ¿no? En los neonatos solo se ve superada por la fototerapia, ¿no? Tenían unos 6 días de estancia media en los menores de 6 meses, ¿no? Y el coste en la versión más restrictiva era de 36 millones de euros al año, solo contando los casos confirmados de infección por VRS, ¿no? Probablemente estos costes sean mayores porque, como sabemos, el VRS no solo se vincula a ingresos por infección por VRS, sino también ingresos por infecciones por otros patógenos, a veces patógenos bacterianos como el neumococo, ¿no? Y Martinón, que es el investigador principal de este estudio, y sus colaboradores, encontraron que en estos 3 años había una media de 13 fallecimientos por año en la cohorte estudiada, ¿no? Bueno, en los grupos estudiados. Bueno, aparte de esto, si vamos a focalizarnos en los ingresos hospitalarios y la carga de enfermedad que genera, veremos que el 10% de los ingresos se van a producir en cuidados intensivos, ¿no? Que el 78% de los ingresos en cuidados intensivos van a ser por bronquiolitis aguda, van a ser producidos por el VRS, ¿no? El 25% van a necesitar ventilación mecánica con una media de 8 días de estar conectados a ventilación, ¿no? El 50% de los fallecidos tienen 3 meses, ¿no? Menos o menos de 3 meses. Y lo más importante es que el 75% de los ingresos en cuidados intensivos son lactantes que no tienen factores de riesgo. Es más, el 94% de los ingresos hospitalarios ocurren en lactantes sanos, sin factores de riesgo. Y quiere decir que la gran mayoría de los que van a ingresar no tienen factores predisponentes, con lo cual necesitamos una actuación de prevención en esta población. Evidentemente, como ahora describiremos, va a haber una población que tiene más factores de riesgo, que tienen más papeletas para ingresar o para enfermar gravemente por el VRS, pero la gran mayoría de los que ingresan son lactantes sanos, recién nacidos y lactantes sanos. Uno de cada 56 bronquiolitis van a ingresar en un hospital, y esto es una carga de enfermedad muy importante para cualquier sistema sanitario. Los factores de riesgo que se relacionan con padecer enfermedad grave o necesidad de ingreso, ustedes los conocen. El principal es la edad. Tener menos de 6 a 12 semanas es el principal factor de riesgo para ingresar por una infección por VRS. Pero hay otros, como ustedes saben, la prematuridad, el padecimiento de diferentes enfermedades crónicas graves, como las cardiopatías congénitas con alteración hemodinámica importante, la enfermedad pulmonar crónica grave, fundamentalmente la displasia broncopulmonar, los trastornos congénitos del metabolismo, las enfermedades neuromusculares graves, algunos síntomas que impliquen afectación neuromuscular o inmunológica como el síndrome de Down y varios tipos de inmunodeficiencias, tanto primarias como adquiridas. Estos son los que más factor de riesgo tienen. Hemos hablado del impacto de la enfermedad en las hospitalizaciones y en muertes, ¿no? La gran mayoría de las muertes se van a producir en medio hospitalario en nuestro país. Pero también, como ustedes saben, hay una gran carga en atención primaria, porque cuando vemos infecciones por VRS en lactantes pequeños y no solo bronquiolitis, sino en aquellos que podemos comprobar por test de diagnóstico rápido, por ejemplo, que están producidos por VRS,
pues estos requieren un seguimiento estrecho, porque como decimos, no tenemos ninguna arma terapéutica que nos permita cambiar el curso de la enfermedad. Y esto obliga a que los padres acudan repetidamente a los servicios de atención primaria, a los servicios de urgencias para hacer reevaluaciones del estado de salud por ver si la condición del lactante ha cambiado como para necesitar un nivel superior de tratamiento o de requerimientos, por ejemplo, oxigenoterapia u otro tipo de terapias, ¿no? Y esto implica muchas consultas. En este estudio realizado en Galicia y en Valencia, observan que los lactantes de diferentes rangos de edad necesitan muchas visitas de media a sus centros de salud hasta que terminan la resolución de un solo proceso por VRS. Y aparte de estos costes generados al sistema sanitario en el ámbito de la atención primaria y en el ámbito hospitalario, hay otros costes que no se suelen evaluar en los estudios, ¿no? Como son los costes indirectos de pérdida de productividad, porque estos lactantes requieren evidentemente que uno de los padres se quede con ellos para cuidarlos, ¿no? No se estudian las coinfecciones por otros patógenos, como digo, está íntimamente relacionada la incidencia de enfermedad neumocócica invasora y la presencia de VRS y otros virus respiratorios, ¿no? Esto no se evalúa habitualmente. No solo enfermedad neumocócica invasora, sino también neumonías no bacteriémicas u otitis media, ¿no? Y esto condiciona una importante uso de antibióticos, que si no existiera el VRS, pues no habría una coinfección por estas especies bacterianas y no habría que usarlos, ¿no? Con todo lo que ello implica en las estrategias de PROA o de PRAN a primer nivel nacional, ¿no? Y la importancia que tiene de disminuir en lo posible el uso de antibióticos en la comunidad para evitar la resistencia. No se evalúan habitualmente los contagios en los mayores convivientes de estos lactantes enfermos o niños enfermos, ¿no? Que como sabemos genera un impacto importante también en hospitalizaciones, incluso en muertes en población mayor de 65 años, ¿no? Y tampoco se suele evaluar el daño que genera VRS en el epitelio respiratorio y cómo condiciona a un importante porcentaje de niños y niñas a padecer posteriormente episodios recurrentes de sibilancias o de asma que conllevan visitas también, evidentemente, a su pediatra en el ámbito de la atención primaria fundamentalmente, pero también a, a los servicios de urgencia hospitalarios, ¿no? Fíjense, este es un metaanálisis reciente del año 2020, donde se analizan 41 estudios de diferente tipo, ¿no? Es una de las limitaciones quizás que tiene este estudio, que hay en diferentes estudios de diferentes diseños, ¿no? Pero engloba hasta 234.000 niños, fíjense, de edades hasta 12 años, ¿no? Y ellos evalúan cómo pacientes infectados por VRS con comparadores no infectados evolucionan en su vida y se hace un seguimiento en cuanto a la presencia de sibilancias recurrentes o síntomas compatibles con asma entre los años 1995 y 2018. 234.000 niños es una N muy importante, ¿no? ¿Y qué encuentran los investigadores? Fíjense, pues que la odds ratio de sibilancia, cuando comparamos infectados por VRS de forma precoz con no infectados, se eleva hasta en 3 en los menores de 3 años. O sea, tienen 3 veces más probabilidades de sufrir episodios de sibilancias recurrentes aquellos que se infectan por VRS precozmente en su edad. Pero esto sigue siendo significativo en otras etapas de la edad. Incluso en niños más granditos se correlaciona con asma bronquial. ¿Esto por qué? Porque sabemos que los episodios de sibilancias recurrentes, que cuando son muy pequeños los niños no los podemos catalogar completamente como asma, aunque al final tengamos que meterlos en el mismo saco y tratarlos de forma parecida, están condicionados por diferentes noxas, ¿no? Algunas pues, por el tabaquismo materno durante el embarazo, pues entre esas noxas se encuentra la infección por VRS precoz, porque produce una alteración en el epitelio, una respuesta inflamatoria que al final condiciona una respuesta de tipo TH2 y que esto genera una predisposición a padecer sibilancias recurrentes. Todo esto genera una carga absolutamente incalculable en el sistema sanitario, ¿no? Y esto, por eso, si pudiésemos prevenir la incidencia por VRS, sería algo fantástico si esto también se vinculara a prevenir estos episodios de sibilancias recurrentes
posteriormente en la infancia, ¿no? Fíjense, esto es lo que ocurrió en la temporada anterior, ¿no? En la temporada anterior a esta, como ustedes saben, no tuvimos el pico de incidencia típico en la temporada 2021-2022, sino que se retrasó y tuvimos un pico menor en julio, pero totalmente fuera de temporada. Todo esto fue condicionado por las medidas que tomamos para prevenir la dispersión del SARS-CoV-2, ¿no? Medidas no farmacológicas, distancia, mascarillas, etcétera, ¿no? También quizás por otros factores que todavía no están bien aclarados, como interferencia viral o otro tipo de factores, ¿no? Pero fíjense, en la última temporada ya tuvimos un pico muy importante de incidencia, probablemente como consecuencia de que teníamos una gran masa de menores de 2 años que ya no habían padecido el VRS en su primera temporada y que se acumularon junto con la cohorte nueva en esta temporada y por eso tuvimos esa incidencia tan grande. Hemos aprendido de la pandemia que cuando la incidencia en una curva como esta sube prácticamente vertical, los sistemas sanitarios se colapsan, ¿no? Cuando tenemos muchos casos en un corto periodo de tiempo, el sistema sanitario, por muy grande que sea, no es capaz de dar una respuesta apropiada y se colapsa, ¿no? Y se colapsaron las consultas de atención primaria, y se colapsaron los servicios de urgencia, y se colapsaron las hospitalizaciones, donde en algunos sitios de España tuvo que invertirse aquello que ocurrió en la pandemia, donde pediatras iban a ayudar a plantas de adultos, pues aquí se invirtió y médicos de adultos tuvieron que venir a ayudar a las plantas de pediatría en algunos hospitales españoles. Salió en todos los periódicos, ustedes lo recordarán, ¿no? Y es que la incidencia de esta infección, evidentemente, se va a producir sobre todo en los lactantes más pequeñitos. Bueno, espero con esta introducción haberles convencido de que el VRS es un problema muy importante de salud pública. Y esto lo quiero afianzar porque desde distintos estamentos, yo pertenezco también al Comité Asesor de Vacunas, ¿no? Y pronto cuando estuvo aprobado por la Agencia Europea del Medicamento este preparado, que ahora hablaremos de él, nos apresuramos a indicarlo. Esta es la urgencia que tenemos en usar un preparado que se demuestre seguro y eficaz. La urgencia es que tiene una incidencia muy elevada, que no tenemos tratamiento, que es un perturbador social muy importante, que hay complicaciones no desdeñables de la enfermedad, que tiene una mortalidad sustancial para ser un país como el nuestro, que genera alta carga en atención primaria y en atención hospitalaria. Esta es la urgencia de que no pasemos ni una época más, ni una estación más con VRS si tenemos un instrumento que lo puede prevenir. Bueno, estos días estamos pasando un frío tremendo. Esto es para que cojamos un poco de aire y ya vamos a pasar toda la parte de epidemiología y nos vamos a adentrar un poco más en otros aspectos, ¿no? No les voy a hablar mucho del virus, no vamos a hablar aquí de virología, solo dos apuntes, ¿vale? Es un virus ARN, pero afortunadamente tiene menos capacidad de mutar que el virus de la gripe o el virus SARS-CoV-2, ¿vale? Porque no es un ARN segmentado y de alguna manera es más estable, ¿no? Es un virus muy contagioso, con una Rho de 4,5. No es tanto como Omicron, no es tanto como el sarampión, pero es un virus que se contagia muy fácilmente. Se transmite, como ustedes saben, por gotas, por contactos con superficies infectadas, y probablemente también por aerosoles en aquellos que no tengan inmunidad. Ya saben que el coronavirus y la pandemia por coronavirus ha cambiado el paradigma de la epidemiología de las enfermedades transmisibles respiratorias, ¿no? Y aquellos que decíamos, no, solo se contagia por gotas. No, probablemente también en aquellas personas que no tienen nada de inmunidad contra este virus, la infección a través de aerosoles sea importante, ¿no? Y con todo lo que ello implica en cuanto a medidas de prevención. Perdón, persiste durante horas en superficies, ¿no? Y al menos 30 minutos en manos contaminadas, ¿no? La excreción puede ser muy larga, en los lactantes más pequeñitos puede llegar a 28 días, pueden transmitir la enfermedad durante mucho tiempo, ¿no? Y el periodo de incubación de media suele ser de 4 a 6 días. Como es de entender, pues las guarderías o las clases de educación infantil son los grandes amplificadores de la infección en la temporada, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera, aparte de las medidas preventivas que ahora hablaremos, pues también implicará que no dejemos de recordar la importancia de las medidas generales. Después lo comentaremos. Sí, ¿vale? Este virus en su membrana tiene varias proteínas y de ellas solo les voy a hablar de una, ¿vale? La proteína F. Y lo voy a nombrar porque este va a ser la diana de las vacunas y de los anticuerpos monoclonales que están en desarrollo. Es la diana principal. ¿Por qué? Porque es una diana que se ha demostrado que mm, es una diana que utilizan los anticuerpos neutralizantes para evitar que el virus progrese. ¿Vale? Es una diana eficaz, genera anticuerpos neutralizantes para la infección. Y esto es muy importante.
es altamente estable, al contrario que la proteína G, que también está presente en la membrana, ¿no? Y al ser muy estable, es fantástica porque nos va a permitir generar armas que probablemente eh, puedan ser duraderas, ¿no? Y que no vaya, y que puedan ser muy efectivas a nivel poblacional porque no va a haber mucha variabilidad en la expresión de la proteína F, ¿no? Es un target accesible porque está en la superficie viral, ¿no? Y con un papel fundamental en la infección por el virus, ¿no? Que es prevenir la fusión de las membranas y por tanto que entre la carga genética del virus dentro de la célula. Por eso la proteína F es el objetivo la diana perfecta, ¿no? Fíjense, esto ustedes ya lo conocen y esto fue un descubrimiento extraordinario, ¿no? La proteína F tiene una conformación tridimensional diferente si es antes o después de fusionar las membranas celulares, ¿vale? Y esto tiene una importancia y es que nosotros si conseguimos tener una epítope diana en la fase prefusión, podremos evitar que el virus infecte y que el virus, podemos atacar el virus antes de que produzca el daño importante celular, ¿no? Y esto lo descubrieron unos autores que cristalizaron hicieron un modelo de cristalización de esta proteína y se dieron cuenta de que en prefusión no tenía la misma conformación espacial que en posfusión, ¿no? Y aquí se dirigieron las principales terapias o instrumentos de prevención, ¿no? A los targets que muestra la proteína F en su forma prefusión. Si se fijan, palivizumab, que es un anticuerpo que llevamos utilizando hace 20 años, un anticuerpo monoclonal también, tiene su target en el sitio 2, que aparece tanto en el estado prefusión y posfusión, pero nirsevimab, del cual hablaremos ahora, tiene su target solo en la forma prefusión. Esto tiene su importancia. Al principio, cuando se desarrollaron los primeros intentos de vacunas, inactivadas por formaldehído, esto hacía que se estabilizaran los viriones en las proteínas F en su forma postfusión y eso hizo que se generara una respuesta fundamentalmente TH2 y por eso los que utilizaron esa vacuna inicialmente en aquellos estudios de los años 60 tuvieron una enfermedad mucho más grave cuando se contactaron con el virus salvaje que aquellos que no estaban vacunados, ¿no? Bueno, para la prevención que tenemos las medidas generales para prevenir cualquier infección respiratoria. Muchas gracias, mi hija me acaba de traer un vaso de agua. Que ya la conocemos, las tenemos muy recientes por la pandemia, ¿verdad? Pero que si tenemos niños muy pequeños en casa, que son los principales contagiadores de los lactantes, pues evidentemente no van a dar mucho resultado, porque es muy difícil mantener a niños menores de 5 años con una mascarilla en casa mientras tienen un catarro que traen del colegio, de la guardería, evidentemente. Y teníamos otro arma desde hace más de 20 años, que es el palivizumab. Y esto nos permite tener un argumento muy importante a la hora de hablar con las familias. Esto no es una tecnología nueva que nos hayamos inventado ahora, ¿vale? Esta tecnología se lleva en investigación desde hace más de 20 años. Tenemos un anticuerpo monoclonal que llevamos usando desde hace más de 2 décadas en población muy susceptible además, que es el palivizumab. Y esto es una idea que tenemos que transmitir a la familia. Esto no es un invento nuevo, ¿vale? Es un invento mejorado, pero que ha utilizado toda esta investigación de décadas que teníamos ya para generar anticuerpos monoclonales como el palivizumab y como otros, ¿no? Pero, como saben, el palivizumab, que se licenció en el año 98, ¿no? Tiene una indicación muy restrictiva, no solo para prematuros, además tiene una vida media muy corta, de 27 días, la tenemos que usar en dosis mensuales durante la estación, 5 dosis en total, un medicamento muy caro, ¿no? Y que por eso solo lo podemos usar en aquellos que tienen o tienen más riesgo, ¿no? Y por eso necesitábamos tener otra opción de prevención que pudiésemos o nos permitiera utilizarla en población general. Bueno, si estamos hablando de que el VRS se produce enfermedad en todas las etapas de la vida, podríamos pensar en estrategias preventivas en las diferentes etapas de la vida. Y eso se está haciendo, se están investigando. De hecho, hay vacunas ya aprobadas para las personas mayores, ¿no? Hay vacunas en investigación, en fases avanzadas de investigación para los lactantes. Pero si queremos hacer una prevención del recién nacido y del lactante más pequeñito, tenemos que tener otro tipo de aproximaciones. Esto será o bien vacunar a la embarazada para que pase a través de la placenta los anticuerpos y proteger de forma pasiva al recién nacido,
o bien proporcionarle directamente esa inmunización pasiva a través de anticuerpos monoclonales. ¿Y por qué no podemos tener otras estrategias, como por ejemplo ponerle al recién nacido una vacuna al uso? Porque primero, el recién nacido, su capacidad de generar una respuesta protectora con una sola dosis de una vacuna es muy limitada, ¿no? Y por otra parte, tardaría al menos 2 semanas en generar esa respuesta. Y esas 2 semanas son clave porque muchos neonatos se infectan en esas primeras 2 semanas de vida e ingresan en el hospital, ¿no? Y por otra parte, ¿por qué no podemos utilizar los anticuerpos monoclonales tipo palivizumab de vida media corta? Porque si queremos hacer esta estrategia extensiva a toda la población de lactantes, es inviable que le estemos pinchando un anticuerpo monoclonal en 5 dosis una vez mensual, como hacemos con los prematuros o los niños de riesgo hasta ahora, ¿no? Con lo cual, las estrategias tienen que centrarse o bien en la inmunización pasiva, vacunando a su madre mientras es gestante, o bien proporcionándole directamente los anticuerpos monoclonales, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de esta última opción, porque es la que tenemos a día de hoy eh, en uso, precisamente desde hoy en nuestra comunidad canaria, ¿no? Esta administración de anticuerpos monoclonales nos va a permitir una protección directa del recién nacido y lactante más pequeño desde las 4 horas que le administramos el preparado. Nosotros le pinchamos intramuscular el preparado y en 4 horas ya es detectable el anticuerpo monoclonal en sangre, ¿vale? Nirsevimab es el primero de muchos, porque hay otros que se han investigado y se están en fases últimas de investigación. Hubo uno, Subtabumab, que fracasó porque se vio que justo el locus donde se unía de la proteína F era muy variable en los VRS tipo B. Entonces, claro, si no tienes eficacia en los ensayos para uno de los dos subtipos de VRS, pues evidentemente no es esperable una efectividad importante en la vida real, ¿no? Entonces tenemos Nirsevimab ya en uso y autorizado, ahora lo diremos, y Clesrovimab, que está en las últimas fases de investigación y que lo tendremos próximamente. Y probablemente tengamos otros en las próximas décadas, ¿no? Bueno, Nirsevimab, estos son los estudios pivotales, los dos más importantes que han promovido la autorización por parte de las agencias reguladoras anticuerpo monoclonal humano contra el sitio cero de la proteína PreF. Tiene una alta avidez que es 50 veces superior a palivizumab. Oigan lo que digo, 50 veces superior. Ya palivizumab se había demostrado eficaz en la prevención de hospitalización de pacientes de riesgo. Tiene una vida media larga y esto gracias a que en su fragmento FC se han cambiado 3 aminoácidos y esto hace que el anticuerpo no desaparezca de la corriente del torrente sanguíneo y se una al lisosoma celular, sino que recircula, se une a los receptores FC neonatales y recircula y lo devuelve otra vez a sangre y su vida media entonces se alarga muchísimo, ¿no? Se administra una dosis única intramuscular que ofrece una protección duradera toda la estación del VRS y es seguro y eficaz en los ensayos, ¿no? Estos son los ensayos principales que se han llevado a cabo y que se están llevando a cabo en la actualidad con este preparado. Fíjense, tenemos algunos que datan del año 2016, con lo cual cuando hablen con las familias, esto no es una tecnología nueva, tiene muchos años de investigación, donde ya se probó en la población más susceptible o de las más susceptibles a padecer infección grave por VRS, que son los prematuros, con una eficacia que ahora les mostraré. Otro que se desarrolló en prematuros mayores de 35 semanas gestacional y a término. Otro como comparador en prematuros y pacientes de riesgo, que es el MEDLI, pacientes de riesgo comparándolo al estándar que es palivizumab. Otro que se está llevando a cabo en pacientes inmunodeprimidos concretamente. Y otro, un multicéntrico en vida real, el Harmony, que está haciéndose en prematuros de más de 35 semanas y lactantes a términos con muchos pacientes enrolados en la actualidad. No les voy a cansar con datos de cada ensayo, esto está accesible en la página de la CIP de los CDC y los estudios se encuentran accesibles para quien quiera profundizar. Solo me voy a fijar en los datos de eficacia de los ensayos porque son extraordinarios, ¿no? En la prevención de infección por VRS que necesita atención médica, se observaron cuando se unían todos los datos, tanto del fase 2B como del MELODY, que incluye prematuros de más de 35 semanas y lactantes a término, y este incluía prematuros exclusivamente, una eficacia en la prevención de infección que requiere atención médica del 79%. Pero es que tiene una eficacia
en la prevención de hospitalización del 80%. Imagínense lo que puede ser esta medida si esto se demuestra que es también efectividad. Es que ya si fuera del 50%, el impacto sería tremendo, ¿no? O sea que por eso estamos tan esperanzados con este producto, ¿no? Y si vamos a todos los ensayos, encontraremos eficacias parecidas, siempre por encima del 70%, tanto en el VRSA como en el VRSB. Y esto es muy importante porque tenemos que atajar o tenemos que encontrar un locus que sea estable en la proteína F de los dos subtipos de virus, ¿no? Pero vamos más allá. Los ensayos evaluaron la eficacia a 150 días después de la administración, o sea, 5 meses, lo que es la temporada VRS. Pero es que en los estudios de inmunogenicidad, realmente es los estudios de estudio de concentración de anticuerpos y su perdurabilidad en sangre, en plasma se mantiene por encima del comparador, por encima del placebo, independientemente si ha habido infección por VRS o no en estos niños, hasta el año de vida, día 361, los que habían recibido nirsevimab tienen concentraciones mucho más altas que los que no lo habían recibido. Y esto es una luz también de esperanza. Quizás sea eficaz más allá de la estación de VRS. Y esto se demostró con los que participaron en el hemisferio sur en esa primera temporada en 2021 en el ensayo. Claro, no tuvimos temporada VRS, con los cuales en Sudáfrica los que se incluyeron en el ensayo no tuvieron contacto en un VRS. Estos no pudieron participar en la primera parte del ensayo clínico, pero se les siguió y cuando se les siguió hasta el año de vida, se demostró que los que habían recibido nirsevimab tenían una probabilidad mucho menor de padecer infección por VRS que requiera atención médica. Y estos son datos muy esperanzadores. Si vamos a los pacientes de riesgo, también se demuestra que hasta el año de vida la concentración de nirsevimab es muy superior a su comparador en este estudio que era palivizumab. Y si vamos al estudio Harmony, fíjense, un estudio que por desgracia no hay centros españoles incluidos en ese ensayo, donde ya van más de 9.000 lactantes enrolados y que se presentaron, pude tener el gusto de verlo personalmente, presentar los datos a los investigadores principales en SPID, en Lisboa este año, pues encuentran una eficacia que es todavía superior a la de los ensayos pivotales, superior al 80%, y esto es desde luego muy esperanzador. Vale, muy bien, el producto parece eficaz, pero ¿qué hay de la seguridad? Ojo, es la primera vez que le vamos a administrar un anticuerpo monoclonal de forma masiva a población infantil sana. Esto quiere decir que tenemos que estar todos los clínicos que la administremos, todas las enfermeras, todos los pediatras, muy atentos a la aparición de reacciones adversas, porque si las hubiera, tenemos que notificarlas con celeridad, por muy raras que les parezcan, aunque no les parezca que estén relacionadas, debemos notificarlas para hacer un buen balance de la seguridad del producto. Ojo, en los estudios, en los ensayos iniciales, donde ya hay miles de lactantes que han recibido el producto, lo único que encontramos es, fíjense, fiebre en el 0,5% en el brazo de nirsevimab y en el 0,6% en el placebo. Tenían más fiebre los que recibían suero fisiológico, ¿vale? Reacciones en el lugar de la inyección, 0,3%. Muy baja la frecuencia. Y el más importante, reacciones tipo exantema, erupción cutánea de diferentes tipos, macular, maculopapular, que aparecía en el 0,7% de los casos. En los primeros 14 días de administración puede aparecer. Estos son los problemas de seguridad que se han relacionado a la administración del fármaco. Fíjense, aquí si vemos en todos los ensayos comparados placebo con brazo que recibió tratamiento, en todos el porcentaje de efectos adversos fue muy parecido, ¿de acuerdo? Efectos adversos que al final muy pocos de ellos realmente no son efectos adversos, son eventos adversos. Al final, muy pocos de ellos, como digo, se relacionaron con la administración del fármaco. Bueno, en noviembre del 22, final de octubre, principios de noviembre, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó el uso de nirsevimab. Un poco más tarde, en julio de este año, lo hizo también la FDA americana. Y esto es para estar de enhorabuena, porque si las agencias reguladoras que se encargan de velar por la seguridad con los medicamentos autorizan su uso masivo, es que estos medicamentos evidentemente cumplen con los requisitos de seguridad. Con estas indicaciones que ahora comentaremos, pero vamos a basar solo en las europeas, como ustedes saben, inmunización pasiva contra infección por VRS de vías bajas en menores de 2 años de edad, especialmente en menores de 1 año de edad. Hay datos limitados en menores de 29 semanas con menos de 8 semanas de vida. Hay algunos de estos pacientes que se han incluido en ensayos, pero son limitados.
Está recomendado no usar en menores de 1000 gramos, esto según la ficha técnica también lo pone. 1000 gramos no al nacimiento, 1000 gramos en el momento de la administración, ¿vale? Es raro que un niño de 1000 gramos, una niña de 1000 gramos, de menos de 1000 gramos, esté lo suficientemente estable como para poner preparado. Pero bueno, conviene tenerlo como una precaución, no tanto como una contraindicación total, ¿no? Pero, y después, recomendaciones específicas para la cirugía cardíaca que no nos vamos a entrar. Con esa autorización de la EMA, nosotros, desde el Comité Asesor de Vacunas, recomendamos desde enero de 2023, y fue la primera sociedad científica en el mundo que lo hizo, el uso de nirsevimab en los recién nacidos y lactantes sanos menores de 6 meses. Tanto es así que el Ministerio, en julio de este año, publicó estas recomendaciones, que es un documento muy completo que les recomiendo que se lean. Es un documento fantástico, muy trabajado, de alta calidad. Y esta fue la cara que se me quedó a mí cuando se publicó, porque esto significaba que probablemente todas las comunidades autónomas de España íbamos a entrar a poder usar este tratamiento, esta prevención, ya esta temporada. Afortunadamente, se pusieron las pilas desde todos los organismos de salud pública y hemos entrado todas las comunidades a tener la posibilidad de utilizarlo en esta temporada. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a utilizar? ¿Cuándo es nuestra temporada? Ustedes lo saben. En Europa Occidental va a ser desde marzo, perdón, desde octubre hasta marzo, que es la estación cuanto más incidencia vamos a tener de VRS. Ya estamos teniendo VRS, de hecho, ¿no? ¿Y cuál es nuestra población diana? Nuestra población diana va a ser, tenemos dos grupos, los niños sanos y niñas sanas, donde dentro de estos estarán los recién nacidos y estarán los menores de 6 meses, ¿vale? Que son los nacidos a partir del 1 de abril de 2023, y hay que cumplir con ese requisito. Y aquellos que son de riesgo, que tenemos también dos subgrupos, los prematuros de menos de 35 semanas y los que tienen enfermedades crónicas graves. ¿Y cómo vamos a hacer la inmunización? ¿Cómo hemos empezado desde hoy a hacerla? Pues aquellos recién nacidos que nazcan a partir de ahora, tanto en el materno como en hospitales privados, donde nazcan, se les va a ofertar nirsevimab antes de irse de alta. Y los menores de 6 meses que recaptemos desde atención primaria, lo haremos desde atención primaria, ¿de acuerdo? Los nacidos desde el 1 de abril hasta el 31 de septiembre lo haremos en atención primaria. Bueno, realmente hasta el 4 de octubre o desde cuando se haga efectiva la inmunización en el materno, que hoy, si hoy no ha sido posible, probablemente sea mañana, ¿no? De todas formas, especialmente las primeras semanas, vamos a tener que estar atentos en atención primaria para repescar a aquellos recién nacidos que no hayan recibido su dosis. Y ahora explicaremos a qué estaremos atentos. Bueno, esto es un esquema de cómo vamos a hacer la inmunización desde hoy, ¿no? Los nacidos desde el 1 de abril hasta el 31 de septiembre van a recibir su inmunización en atención primaria en octubre lo antes posible. Es verdad que vamos a tener posibilidad de inmunizar hasta marzo, pero no vamos a esperar a enero. Hay que ponérselo lo antes posible para que estén protegidos lo antes posible, para que esta estrategia sea lo más efectiva posible, ¿no? Y después los nacidos a partir del 1 de octubre hasta el 31 de marzo lo harán en el hospital antes de irse de alta de la maternidad. ¿Qué vamos a hacer con los que tienen factores de riesgo? Y aprovecho para decirles que desde el Comité Asesor de Vacunas, el doctor Ángel Hernández, como siempre, ha generado infografías y todo tipo de materiales que nos pueden ser de mucha ayuda a los profesionales a la hora de obtener información rápida y darla a otros profesionales que no estén tan duchos en la materia para saber cuáles son las indicaciones de este preparado, ¿no? Y ven que en los prematuros lo vamos a indicar en los menores de 12 meses, prematuros de menos de 35 semanas, ¿vale? Y en otros que tengan otros factores de riesgo, que son aquellos que nombramos al principio, enfermedades crónicas graves, ¿no? Pues lo vamos a hacer en los primeros 24 meses de vida. Esto es, que tengan menos de 24 meses cuando se inicia la campaña de nirsevimab. Pueden haberla recibido incluso este año. En enero a lo mejor se han puesto palivizumab, no pasa nada. Ahora se ponen nirsevimab. Aspectos peculiares de los prematuros. Bueno, pues ya saben que los menores de 35 semanas lo recibirán si tienen menos de 12 meses al inicio de la temporada de VRS. Y como hemos dicho, los pacientes de riesgo por tener enfermedades crónicas, si tienen menos de 2 años, ¿no? Es importante tener en cuenta que es necesaria la estabilidad clínica para administrarlo, especialmente cuando se administra el preparado de forma intrahospitalaria, ¿no? Esperar a los 1000 gramos de peso, como hemos dicho, para emplearlo. Hay escasa experiencia en la administración dentro de las primeras 4 semanas de vida en menores de 29 semanas. ¿Quiere decir que no lo puedo usar? No, pero es una precaución a tener en cuenta. Desde luego, si ese paciente, es raro que se vaya de alta en las 4 primeras semanas de vida habiendo nacido con menos de 29 semanas gestacional, pero si esto ocurriera por lo que fuera, es menor que se vaya con el nirsevimab puesto que sin el nirsevimab por el riesgo que tiene de adquirir una infección salvaje por el VRS, ¿no?
Y es ideal administrarlo 4 o 6 días antes del alta, porque si bien a las 4 horas va a empezar a estar en sangre el anticuerpo, es al sexto día cuando vamos a obtener el pico de concentración, ¿no? O a las 8 semanas de vida, lo que suceda antes, estamos hablando de prematuros de menos de 29 semanas. Y en los mayores de 1000 gramos utilizaremos 50 miligramos. Como ustedes saben, tenemos dos preparados de 50 miligramos y de 100 miligramos. Vamos a utilizar los de 50 miligramos en aquellos que tengan un peso inferior a 5 kilogramos y de 100 miligramos en los que tengamos un, un peso superior a 5 kilogramos. Lo podemos coadministrar con cualquier vacuna, y los comités de todo el mundo así lo especifican. Está especificado incluso en la ficha técnica de Nirsevimab, ¿vale? ¿Y por qué lo sabemos? Porque tenemos una amplia experiencia con Palivizumab de hace 20 años y con otros anticuerpos monoclonales muy específicos para proteínas externas al cuerpo. Y en cuanto a seguridad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la única contraindicación que hay real es que haya hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes. Esa es la única contraindicación real, ¿vale? Pero bueno, se aconseja también, como hemos dicho, no administrarlo en aquellos que tengan menos de 1 kilo de peso en el momento de administrarlo. Repito, no que hayan nacido con menos de 1000 gramos, sino que en el momento de administrarlo tengan menos de 1000 gramos. Y bueno, por principio de precaución, pues evitar administrarlo si es posible en las primeras 4 semanas de vida, en los menores de 29 semanas. Digo que es probable que no tengan estabilidad clínica como para administrarlo, porque la estabilidad clínica también es un requisito para administrarlo, ¿no? Y en aquellos también que tengan trastornos de coagulación, como cualquier otra vacuna o cualquier medicamento que administremos por vía intramuscular. El preparado se administra por vía intramuscular en el vasto externo, como ustedes saben, ¿no? Y hemos empezado hoy. Este es el protocolo que se publicó el día 25 de septiembre en la intranet, el protocolo canario, donde da información práctica y detallada sin meternos en demasiada teoría. Y bueno, ¿qué obstáculos podemos encontrar ahora? Estamos empezando con esto, ¿no? ¿Y qué posibles soluciones tenemos? Bueno, pues primero, que no haya rotura de stock, ¿no? Si hubiera algún problema de stock, por favor, tengan comunicación fluida con Salud Pública, en la persona de Ana Barreno o de Nancy, según la provincia en la que estén, ¿no? Muy importante, las dosis son muy limitadas, se ha hecho una inversión importante y rápida para poder contar con este instrumento de prevención. Nos tenemos que ajustar exquisitamente a la indicación. No podemos administrársela a un niño o una niña que haya nacido antes del 1 de abril, a no ser que tenga factores de riesgo incluidos en la indicación. Un asma no es indicación, ¿vale? No inventar sin consultar. Esto quiere decir, por el comité ya recibo muchas preguntas de decir, bueno, ¿podemos administrar la mitad de uno de 100 miligramos si no tenemos de 50 miligramos? No. ¿Por qué? Porque las dosis van a venir acorde a las estimaciones. El número de dosis de 100 miligramos y el número de dosis de 50 miligramos. Con lo cual, no inventar sin consultar. Primero consultar a Salud Pública antes de inventar este tipo de cuestiones. Porque la solución puede ser que no sea homogénea y que administremos la mitad del contenido y no entren exactamente 50 miligramos. Yo entiendo que eso será solo un caso extremo y después de indicación por parte de Salud Pública, si así fuera necesario, ¿no? Temas de registro, muy importante. Claro, hay un problema ahora con el registro. El anticuerpo monoclonal no tiene el mismo código que la vacuna. Por eso se ha tardado un poco en generar un registro eficaz. Es posible que en muchos centros de salud a día de hoy no lo hayan podido registrar. ¿Vale? Esto hay que darle unos días, está en proceso de habilitación y está a punto de habilitarse, ¿vale? Ya están las fases en que el Drago se actualice y lo pueda habilitar, ¿no? Pero desde luego, una cosa muy importante que tenemos que hacer es comprobar desde atención primaria si recibimos lactantes o recién nacidos, ¿no? Que no se haya administrado o se haya administrado efectivamente el anticuerpo monoclonal en el hospital. Y eso buscaremos en registro de AP, si así fuera, en la cartilla física que porten los padres o en el informe de alta. Esto es muy importante para evitar la doble administración del preparado. Y desde luego, tenemos que registrar antes de administrar. Recuerden, registrar antes de administrar, como cualquier otra vacuna. Si nosotros vamos a registrar antes de administrar, nos daremos cuenta si ya se ha administrado en el hospital o en otro ámbito, ¿no? Y por último, obstáculos que nos podemos encontrar, desconfianza familiar, es una cosa nueva. Muchos no han oído hablar de ello, ¿no? Entonces, hay que dar información con asertividad, con seguridad, con empatía y dando oportunidades de vacunación. A lo mejor en la primera semana no quieren vacunar y vienen la segunda semana. Bueno, pues no evitarles la inmunización porque venga un poco más tarde. Bueno, información para profesionales. Esta charla va a estar colgada en CEPEXPAL, con lo cual
y probablemente grabada y expuesta en nuestro canal de YouTube, ¿no? Aquí tienen distintas fuentes donde obtener información, las oficiales del Ministerio, un documento fantástico, las generadas desde Salud Pública y del grupo técnico de vacunas, mejor dicho, donde hemos participado la sociedad científica, Andavac, que tiene una web muy buena de la Consejería de Andalucía, que les aconsejo visitar, y el Comité Asesor de Vacunas, que genera materiales. Y materiales para familias, esto lo hemos elaborado nosotros, un folleto rápido con un QR para que nos vincula a este texto para información para familias con distintos enlaces, una presentación destinada para familias por si quieren utilizarla ustedes o las matronas de su centro de salud para en las clases de preparación al parto explicar a los papás por encima lo que es el NIRSEVIVA, para qué sirve. Y al final de esta presentación hay una última diapositiva con links para páginas y webs especialmente diseñadas para dar información a las familias. También ha habido campañas de difusión oficiales, como ustedes han visto, como esta de Canarias Saludable. Y bueno, por último, ya para terminar, mensajes para llevarnos a casa. La bronquiolitis, como ustedes saben, es una enfermedad muy frecuente y que genera un impacto muy importante en los sistemas sanitarios. No hace falta que los convenza a ustedes de esto. No tenemos manera de tratarla, con lo cual necesitamos prevenirla. Hasta que no tengamos un tratamiento eficaz, lo único que podemos hacer es prevenirla. No hay que descuidar las medidas generales. Ojo, por haberle puesto el Nirsevimab, el tío o la tía que tiene tos no debe venir a ver el recién nacido igualmente. O sea, las medidas de prevención básicas no las tenemos que olvidar. Por primera vez contaremos con una herramienta preventiva y contamos ya con ella, con lo cual tenemos que usarla. Los detalles de la administración no se los voy a repetir porque ya los conocen. Y por último, tenemos que conseguir máximas coberturas, por favor, ¿vale? Tenemos que informar bien a la población y tenemos que conseguir, intentar poner todas las dosis de Nixivimab que tenemos, ¿vale? Bueno, estos son compañeros y compañeras del centro de salud, probablemente las primeras dosis de Nixivimab que se hayan puesto en nuestra isla. Y bueno, para finalizar ya, si me queréis irse, BIMAP. Muchas gracias. Hola, buenas, perdón. Gracias, ante todo, gracias, Avian, por la sesión. Y gracias también a todas las personas pues, que han atendido de esta manera, vamos, telemática. Y bueno, que a pesar de que ha sido básicamente pues, por un problema de última hora, como bien han podido ver, porque se han montado en muy poco, en los últimos 2 días, pues hemos tenido entre 50 y 60, más cerca de 60 personas conectadas, con lo cual pues darles también a las gracias a todos ustedes que se han conectado. He ido recogiendo algunas de las preguntas que se han ido poniendo y voy a pasar a hacerlas. Hay algunas que son parecidas y entonces pues, y algunas se han ido resolviendo también a lo largo de la sesión, con lo cual pues algunas pues no, o sea, pero el resto pues intentaré, yo creo que da tiempo, no son tantas y da tiempo de desarrollarlas todas. Hay una pregunta que me han hecho varias personas, que es si estaría indicado em, administrar nirsevimab en un lactante o en una lactante que o bien tengamos claro que ha pasado una infección por VRS, un proceso de bronquiolitis previo, o incluso si lo tiene en curso, que yo entiendo estando medianamente estable, me refiero, pero que tanto si está en curso como si lo ha pasado. Pues sí, eso es una pregunta muy, muy frecuente. También a través de la web del CAP nos hacen esa pregunta. Sí, ¿por qué? Porque se puede administrar, porque esa primera bronquiolitis que está pasando, o la que ha pasado recientemente, será por uno de los subtipos de VRS y Nirsevimab le va a proteger contra los dos subtipos, con lo cual podría tener una reinfección en esta temporada, porque como ustedes saben, las reinfecciones son posibles y también será protegido, ¿no? Y no es impedimento el que esté pasando ahora mismo una bronquiolitis leve. Si es una bronquiolitis moderada, que no está estable respiratoria o hemodinámicamente, evidentemente pues es por su estabilidad, por su condición de inestabilidad clínica, por lo que no se recomendaría. Pero si diagnosticamos una bronquiolitis en el ámbito de atención primaria, sin que haya un distrés importante, sino simplemente oímos algo de sibilancia, se lo podemos administrar. ¿Le va a hacer algún efecto terapéutico? No lo sabemos. No sabemos si va a cambiarle el curso de la enfermedad, porque igual, pues el anticuerpo monoclonal, pues pilla algunos billones ahí
inactiva, pero eso no está demostrado en los ensayos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no le va a generar mal, con lo cual lo indicado es administrarla. Seguimos sumando preguntas. Una de las preguntas que creo que es fácil de responder, pero te la hago directamente, si se va a dispensar de alguna manera en farmacias para niños que no estén incluidos dentro de la campaña. No, y eso hay muchos padres que nos lo van a preguntar porque conforme se empiece a usar y lo conozcan más, nos van a preguntar todo el rato. Desgraciadamente no va a estar disponible en farmacias, con lo cual nos tenemos que ceñir a las indicaciones y por eso insistía, hay un número limitado de dosis. No puede ser que niños con indicación se queden fuera porque gastemos el nirsevimab en niños que no tienen indicación. Estaríamos haciendo mal la estrategia, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ceñirse, por favor, a las indicaciones. Vale. ¿Se sabe si en algún momento se va a incluir la vacunación de embarazadas o a corto plazo? ¿Sabemos algo de fechas? La vacunación de embarazada está autorizada ya por las dos agencias reguladoras, FDA y EMA. Es una opción, es una opción. Y siempre que cuando tenemos varias opciones para la prevención, esto es un dato que nos tiene que dar alegría, ¿no? Va a decidir el ministerio el año que viene, cuando analice las posibilidades y la experiencia que tenga con Nirsevimab, pues decidirán si cambian la estrategia o no. Si me pides mi opinión personal, yo creo que estando el Nirsevimab, es difícil que sea superado por la inmunización a la embarazada, porque la inmunización a la embarazada tiene muchos otros factores, ¿no? Como primero el trasvase de anticuerpos dependiendo del momento en el que lo administremos y con respecto al tiempo que pase hasta el parto, ¿no? Después sí hay enfermedades en la placenta materna que pueden influir en el traspaso de anticuerpos. Después sabemos ya por los ensayos que tienen una eficacia que es inferior al nirsevimab. Después que las coberturas que obtenemos en embarazadas suelen ser inferiores a las que obtenemos en los lactantes. No sé, pero bueno, sea una u otra, va a ser un arma también que va a ser bastante eficaz para la prevención del VRS en los recién nacidos y lactantes pequeños. Vale. Otra pregunta es que bueno, que tendrá que ver un poco con las recomendaciones del ministerio, pero sí se prevé pues que la estrategia el año que viene será similar en relación a Nirsevimab, que será primaria la encargada de administrar el anticuerpo a los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre y el hospital a los que vayan naciendo a partir de la campaña del 1 de octubre, que empezará en 1 de octubre porque ya estará establecida, o si preveemos algún cambio. Bueno, no se sabe, no se Ah, sabe. De hecho, el ministerio se ha cuidado en decir que esto es lo que vamos a hacer esta campaña, precisamente por esto que te digo, porque probablemente se analicen otras opciones como vacunación en embarazadas o lo que sea. Pero hay un dato aquí que nos abre la puerta a la esperanza y es que, como he dicho, se mantiene a concentraciones muy altas durante todo un año, ¿no? Entonces, ya el JCVI de Reino Unido plantea la posibilidad de utilizar un arma u otra, vacunación a la embarazada o anticuerpo monoclonal en el recién nacido, durante todo el año. Y esto podría ser otra estrategia, que se ponga solo al nacer a los recién nacidos durante todo el año, si es que su efecto dura un año entero, ¿no? Pero a partir, eso no lo sabremos hasta el año que viene en que se defina el ministerio, ¿no? y en relación a eso que comentas, pues preguntaban también si lactantes inmunizados en marzo podrían tener un cierto grado de protección para la campaña, para la campaña siguiente, bueno, que es reiterativo, en principio se espera, pero Muy buena pregunta. De momento lo tendríamos que volver a poner, aunque se haya administrado en marzo, pero quizás sí tenga un efecto protector que dure hasta la siguiente campaña, por lo que se ha visto ahí el ensayo de Sudáfrica que les comenté, ¿no? Fíjense, más allá de los 150 días hasta el 361, los que habían recibido nirsevimab tenían menos bronquiolitis que los que no lo habían recibido, de una forma estadísticamente significativa, con lo cual es probable que sí. También se irán haciendo nuevas publicaciones al respecto, ¿sabes? Hay el Harmony y otros ensayos que están en marcha, pues probablemente publicarán datos de segunda temporada o de qué pasa con estos lactantes que recibieron Nirsevimab el año anterior. O sea, es probable que tengamos datos actualizados en la próxima temporada. vale. Y por último es algo bueno, que sabemos que no hay una respuesta exacta, porque todo depende de cómo se plantee, pero que se está viendo y es en relación a cuando coincide la administración de Nirsevimab con la revisión de 4 meses, ¿no? Donde ya se reciben 4 vacunas, 4 pinchazos, por así decirlo, y que este podría, pues, de entrada ser el quinto, y entonces se plantea si administrar todo junto, si separarlos debido al número
el número el número de dosis puestas, es decir, si separamos para no administrar 5 pinchazos. Sí. Eso también se pregunta en distintos foros. A ver, lo primero que hay que pensar es que esto va a suceder muy poco. Va a ser muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque si yo obtengo una revisión próxima de 4 meses y antes de eso le puedo poner el nirsevimab, yo no voy a esperar a la revisión de los 4 meses para administrarle el fármaco. Lo voy a llamar antes para ponérselo. O sea, haré todo lo posible por evitar que coincidan. Pero si aún así coinciden, porque fíjense, ninguno va a tener más de 30 niños menores de 6 meses para poner el nirsevimab, con lo cual no van a ser tantos como pensamos, ¿no? Y que te coincida el día de la revisión y 4 meses, pues van a ser muchos menos, ¿no? Pero bueno, si se te da esa circunstancia, lo indicado es poner 5 pinchazos. Eso es lo primero que hay que recomendar. Es pinchar los 5 preparados. No hay que tener miedo a eso. Esa es la indicación. Que es imposible, que los padres no quieren, porque tiene que ser que los padres no quieran, no que el profesional no quiera. Porque lo indicado es poner los 5 pinchazos. Pero si por lo que sea no es posible y tenemos que priorizar nirsevimab sobre alguna otra vacuna, pues ahí ya podríamos mm, mm, discutir, ¿no? Sé que en otros foros se ha propuesto, pues, retrasar la hexavalente porque ya tiene una primera dosis, ¿no? Y cambiar la hexavalente por la administración de nirsevimab, ¿no? Esto podría ser una opción, ¿no? Pero también podría ser otra opción retrasar meningo C, que hay 0 casos, ¿no? Y retrasarlo a una semana después. O sea que hay varias opciones, ¿no? Y yo, pues, no sé, por cualquiera de las dos me podría decantar. Pero repito, lo indicado es poner los 5. Y ya si es absolutamente imposible, pues nos planteamos si retrasar una de estas vacunas. Pero que no sea algo habitual de que, bueno, le toca la revisión el 11 de noviembre, pues espero el 11 de noviembre para ponerle el Nirsevimab. No, lo voy a llamar idealmente antes de que empecemos a vacunar de gripe, porque recuerden que tenemos que vacunar de gripe también a los mayores. Entonces, lo ideal es que antes del 16 de octubre tengamos a nuestros menores de 6 meses ya inmunizados contra el VRS. Simplemente que se está reiterando esta pregunta y además la teníamos ya de antes. ¿Qué va a pasar si se sabe que se va a hacer en los centros privados? En el caso pues, de Gran Canaria, específicamente pues Santa Catalina, donde también hay nacimiento. Sí, pues en Santa Catarina, Ubitas, va a administrarse la vacunación, el anticuerpo, perdón, antes del alta igualmente, en la maternidad exactamente igual que en el materno. Y esto va a ser en todos los centros privados de Canarias, ¿no? Y después el tema va a ser la recaptación de aquellos mutualistas que no tengan seguridad social, ¿no? Y eso probablemente se recapten en primaria, pero también, como digo, van a ser muy pocos casos, van a ser muy pocos niños. Nos comentan también si en caso de haber recibido, ¿no?, el anticuerpo monoclonal y se detectara alguna infección confirmada por VRS, si habría que notificarlo en algún lugar, alguna cosa, por ver un poco a Bueno, nivel pues eso, de efectividad. Entiendo un poco Pues en ese eso, sentido. eso es una buena pregunta, ¿no? Pues se podría plantear algo prospectivo en ese sentido, de que podamos, quizás que nos hagan llegar a la Junta de CEPESPAL esos datos y nosotros lo notificamos a Salud Pública o lo que sea, se puede hacer algo prospectivo con eso. Bueno, Ujú. yo voy a participar en un estudio nacional con BIFAP, que es una base de datos de atención primaria, donde se va a vigilar eso a nivel nacional. Claro, no se va a llegar al detalle, ¿no? Pero esto, por ejemplo, sí se va a detectar casos que hayan recibido Nirsevimab, pues que tengan VRS positivo. El sistema de vigilancia nuevo que ha propuesto el Ministerio y que está implantado ya en Canarias también, con redes Centinela y con infecciones graves, va a detectar todos los VRS positivos que impliquen ingreso y va a estudiarlos, a ver si han recibido Nirsevimab o no. En un foro que estuvimos el otro día, pregunté si iban a poder estudiar concretamente mutaciones de la proteína pre-F, porque esa es una preocupación que hay. Si empezamos a usar el anticuerpo, si el virus puede mutar y que circulen otras variantes con esa mutación, ¿no? Pero eso entiendo que se va a hacer, se va a estudiar, si no es prospectiva, retrospectivamente. Pero bueno, es una buena idea que si eso sucede y lo detectamos, pues nuestros socios nos lo manden, ¿no? Y lo notifiquemos a Salud Pública, ¿sí? Pues creo, voy a volver a revisar, pero a ver, mm, creo que no tenemos ninguna pregunta más que se me esté escapando. Si tenemos un minuto más, si alguien quiere mandar algo de Mira, último que aquí se hay me... uno que dice, a la hora de calcular las dosis han contado con los pacientes NT. Esto es una pregunta interesante también, porque hay Sí, muchos pacientes que todavía no tienen pediatra asignado, ¿no? En principio se ha hecho un recuento al alza, o sea, una estimación al alza para incluir a estos pacientes. efectivamente.
Y después también es quizás que es difícil que aparezcan en listados oficiales, ¿no? A algunos de estos pacientes, pero habitualmente aparecerán si tienen una tarjeta provisional, ¿no? Sí, te diré que en el centro de salud nuestro, en Doctoral, se imprimieron listados justo hace unos días, vamos, hace 2, 3 días desde la dirección, donde se incluían los pacientes provisionales. O sea que alguna manera de hacerlo existe, porque teníamos un listado con las tarjetas sanitarias dadas de alta, Mm. en un listado que ya habíamos sacado nosotros por nuestra cuenta, y el que sacó la dirección incluía ya a estos niños y niñas. Vale, sí, bueno, pero después nosotros también encontramos algún listado por algunas compañeras que faltaba algún niño que no estaba incluido, ¿no? Bueno, te diré que mi compañera enfermera Oti lo que ha hecho es que ha ido en su agenda día a día, desde el 1 de abril, mirando toda la agenda y rescatando a todos para que no se nos escape ninguno, ¿no? Pero esa es una opción un poco más tediosa, pero evidentemente ahí no se te escapa ninguno. Yo creo que mi enfermera esta tarde los ha llamado a todos y le hemos puesto ya a casi, yo creo que el 15-20% de los que tenemos esta tarde, porque Sí, ha pero caído varios. los primeros los pusimos en nuestra zona básica, Martín, antes de que empezara la campaña. No te vayas a echar el pisto. Es lo que tiene empezar de tarde. Mira, si me preguntan, me hace un último comentario, si puedes recordar la dosificación por peso, habían. Vale, 50 miligramos en menores de 5 kilos y 100 miligramos en mayores de 5 kilos. Viene en ficha técnica perfectamente referenciado. Yo creo que con esto pues damos por finalizada la sesión. De nuevo pues darte las gracias, Avian, por la preparación de la misma y por la presentación, y gracias a todos por esta acogida, teniendo en cuenta, insisto, en que ha sido una convocatoria de última hora pero bueno, yo creo que el tema era de interés para todos. Yo creo que es trending topic en estos momentos a nivel de todos los padres, como dije, de todos los pediatras, el tema de la inmunización por anticuerpo monoclonal de VRS. Y bueno, creo que esto es una muestra más del interés y que puede ser una medida que, bueno, a medio y a largo plazo pues no, nos cambie, a corto ya también incluso, pues nos cambie un poco la vida, ¿no? La asistencia en las consultas de primaria y Ojalá, sobre todo para el ojalá, bienestar de los niños y niñas también a nivel hospitalario. ojalá, sí. Bueno, Bueno, espero pues que haya sido útil y muchas gracias a todos por la participación. muchas gracias, buenas noches.